Amén. Muy bien, ya están todos acomodados. La semana pasada hablábamos brevemente o poníamos un ejemplo de Ana. Acuérdese que estamos hablando del tema un hombre conforme al corazón de Dios, y cuando se dice un hombre, hermanas, no se sienta a un ladito, es hombre y mujer. Hombre y mujer hechos o conforme al corazón de Dios. Y mirábamos la semana pasada que Ana tenía una aflicción, tenía un dolor, tenía un problema que le quitaba la paz, que la hacía sufrir, hasta que Ana decidió llevar esta situación delante de Dios. Dijimos que Ana trajo ese problema al altar, ahí oró a Dios por largo tiempo, y también dice la Biblia que lloró abundantemente, al grado que Elí la tuvo por ebria, pero ella simplemente le dijo que no era ninguna de esas cosas, simplemente era una mujer con dolor, con amargura. Pero después que ella oró a Dios, dijimos que se levantó, comió, bebió y nunca más volvió a estar triste. Pasó el tiempo y Ana concibió, dio a luz a aquel hijo y le puso por nombre Samuel. Samuel significa pedido a Dios. Y dijimos que también ella decidió quedarse hasta destetar a Samuel antes de ir al templo para poder presentarlo delante de Dios y dejarlo de una vez ahí en el templo. Así que cuando Samuel fue destetado, Ana lo llevó al templo y le dijo a Elí: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Así que Ana dejó todo su dolor, toda su tristeza delante de Dios. Estamos hablando de un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios, y estos son ejemplos que nos ayudan a entender, amados hermanos, qué es lo que debemos de hacer cuando estamos en una situación similar, atravesando problemas, dificultades, dolor, angustia. El mejor lugar para traerlos es el trono de Dios. Traerlos a Dios para que Dios se encargue de ello. Pero es importante creerle a Dios. Ana no solo vino, oró, se levantó y se fue, sino que hubo cambios en su vida. Le creyó a Dios, no volvió a estar triste, y entendió que Dios había escuchado su oración. Bien, para salir de este tema, dice: en Samuel vemos a una de las más importantes figuras de la Biblia. Abraham marcó el comienzo del pacto y de la era de los patriarcas. Moisés marcó el nacimiento de la nación y la entrega de la ley. Samuel marcó el final de los jueces y el comienzo de la monarquía hebrea. Fue el último juez y el más maravilloso. Entonces, cuando Samuel, hermanos, unge a David, y es a donde vamos a regresar, vaya a su Biblia al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Samuel 16, 13. ¿Lo tiene? Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13.
¿Lo tenemos? Está atrás de mí, ¿verdad? Bien, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Mire, Samuel para estas fechas ya estaba viejo, y lo dije la otra vez, y aparte cansado, y no se le vuelve a escuchar mucho sino hasta en el capítulo 19 de Primera de Samuel, cuando David llega a su casa en Ramá huyendo de Saúl, y allí ambos tienen que huir porque Samuel entiende que ahora Saúl también va a ir detrás de él. Pero es prácticamente lo mismo, o lo último que se escucha de Samuel. Se dedicó a atender una escuela de profetas que él fundó, y empezó a desaparecer poco a poco para dejarle lugar, como quien dice, al rey. Bien, entonces aquí en el versículo 13 vemos cómo Samuel ungió a David. Dice, y lo ungió clandestinamente como el justo rey de Israel, pero como muchas veces ocurre en la vida, existía un obstáculo. ¿Cuál era ese obstáculo? Este obstáculo sobrepasaba en una cabeza a cualquier hombre en Israel. Era el rey y su nombre era Saúl. Ahora aquí hay una pregunta. ¿Qué haces cuando Dios te ha encargado algo, pero desconoces cuál es el próximo paso? Yo no sé si le ha tocado a usted que Dios lo haya llamado a hacer algo, le haya encargado a hacer algo, pero después no sabemos, o no sabe usted cuál es el siguiente paso. Escucha lo que dice la Biblia acerca de David. El Espíritu del Señor vino con poder sobre David a partir de ese día. Y hay otra pregunta. ¿Comenzó David a hacer grandes cosas para Dios desde ese día? Yo no sé qué tan de cerca usted ha leído la Biblia o esta historia, qué tan de cerca usted la ha seguido, pero es importante entender. La pregunta dice: ¿comenzó David a hacer obras, a obrar inmediatamente después que fue ungido? La respuesta es no, no hizo nada de eso. En 1 Samuel 16:13, como leímos, él es ungido como rey de Israel. En el siguiente versículo, en el 14, no lo leímos, pero ahí habla de que cuando David es ungido por Samuel, el versículo 14 dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y vino un espíritu malo y lo atormentaba. Amados hermanos, es importante entender algunas cosas, y se lo digo no con ningún propósito malo, sino, o por lo que voy a decir, la importancia de poner cuidado. Una vez un hermano me habló, no era de aquí, no se preocupe, no vaya a empezar como Judas, seré yo. No, era de otra iglesia. Y este hermano me habló un día y me dice: hermano Santos, tengo un problema grande y necesito que me ayude. Tengo una pregunta y me la hicieron y no sé qué contestar. A mí se me hace muy difícil. En la Biblia aparece Dios con D grande y Dios con D chica. ¿Por qué? Y si usted le pone cuidado, también va a encontrar espíritu con E mayúscula y va a encontrar espíritu con E minúscula. Incluso he visto, y eso sí, algunos hermanos de aquí mandar textos poniendo el nombre de Dios con D pequeña. Lo que le contesté a este hermano es que cuando aparece en la Biblia Dios con D grande, está hablando del Dios verdadero, del único Dios. Cuando ponemos Dios con D pequeña, estamos hablando de un ídolo o de un falso Dios.
Yo por lo regular escribo siempre en mayúscula, pero créame que cuando me toca escribir la palabra diablo, jamás le doy una D mayúscula al diablo, lo pongo siempre con minúscula. Pero tenga cuidado con eso, porque mucha gente se ha confundido y por eso lo digo. Aquí habla del espíritu de Jehová y de un espíritu malo. Sí, habla del espíritu de Dios con E mayúscula, que ese espíritu estaba en Saúl, pero el espíritu de Dios se apartó de él y luego vino y lo atormentaba un espíritu malo, pero ahí ya va con E minúscula, hablando de un espíritu o un demonio, que es a lo que se refiere cuando miramos esa palabra con minúscula. Se puede estar refiriendo al espíritu del hombre, dependiendo de qué se esté hablando, o de un espíritu inmundo. Bien, a Saúl lo atormentaba este espíritu malo. Parece ser que quedó expuesto una vez que el espíritu de Dios se apartó de él. Saúl quedó huérfano. Así que, pero el versículo 13 dice que Dios estaba con David. Es lo que dice el versículo 13. David fue ungido por Dios por medio de Samuel, y el espíritu de Dios vino sobre David. Y volviendo a la pregunta que hicimos, ¿empezó David a hacer cosas grandes para Dios inmediatamente que fue ungido? Dijimos, no lo hizo. Entonces, ¿qué hizo David? El pastor ungido volvió y se hizo cargo de las ovejas de su padre. Regresó a su lugar y cuidó las ovejas de su padre. ¿Qué debes hacer? La pregunta, cuando Dios te ha llamado pero no conoces el próximo paso. Amados hermanos, no podemos hacernos cargo de lo que es obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios, o cuando Dios llama a una persona, el Espíritu de Dios se encarga de trabajar, de ministrar, de ayudar, de darnos el crecimiento, el conocimiento que necesitamos para cuando se lleve a cabo lo que Dios quiere que hagamos. David fue ungido cuando tenía alrededor de 15 años. Y David no tomó el reino inmediatamente. Vino a tomar el reino cuando tenía alrededor de 30 años. Y lo digo porque a veces la gente se desespera que hay un llamado, que Dios me ha llamado a hacer esto, ya me dijeron que voy a hacer, y a veces andamos desesperados. Hermanos, no sabe cantidad de gente me ha dicho a mí muchas cosas, que lo veo pastoreando, que usted es esto, pero todo eso sucederá cuando Dios diga. Creo que Dios ha sido claro y nos hemos sentido bien trabajando de la manera que lo hemos hecho, pudiendo llegar a más gente, alcanzar más personas. Pero, amados hermanos, debemos de ser pacientes y esperar. Cuando Dios nos llame a hacer algo, hay que hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Así que el Espíritu Santo es el que se encargará de hacer la obra. Lo que sí le podemos decir es que mientras Dios le encargue algo, permanezca estudiando su palabra, manténgase orando, manténgase ocupado en aquellas cosas que Dios le ha encargado. El cargo que tenía David era de cuidar las chivas. Ya estaba ungido, pero el tiempo de él todavía no había llegado. Y eso es lo importante que usted y yo debemos entender. David no fue inmediatamente a exigir el reino, no hizo eso, ni empezó a hacer cosas por su cuenta solamente porque ya había sido ungido.
aquella ceremonia de unción, hermanos, no fue una ceremonia que careció de, vamos a decir, de una presencia de Dios. No, el versículo es claro y dice que ese momento después que David es ungido, el Espíritu de Dios vino sobre él y el Espíritu Santo empezó a obrar en David de una manera silenciosa. David adquiría conocimiento, David adquiría ese amor que se debe de tener por el pueblo, y David tenía todo eso, crecía en el conocimiento de Dios. Seguimos leyendo, dice: el Espíritu Santo tenía una relación diferente con el pueblo antes de que Cristo muriera en la cruz. Su Espíritu ahora mora en todos los creyentes, de acuerdo a Romanos 8:9. Antes del Calvario, el Espíritu Santo confería poder para determinados tipos de servicio. En el Antiguo Testamento, menos de un centenar o menos de 100 personas se caracterizaron por tener el Espíritu Santo en su interior. El Espíritu Santo venía únicamente sobre las personas a las que se les encargaba tareas o cargos específicos. Para que entendamos, hermanos, el Espíritu Santo en los tiempos del Antiguo Testamento no tuvo una morada fija en la tierra. Venía y capacitaba a las personas para ciertos trabajos específicos, y lo leímos, dice que menos de 100 personas fueron llenas del Espíritu Santo para hacer la obra del Señor. Eran apariciones las que hacía, lo mismo que miramos en el caso de Cristo. Miramos las llamadas teofanías o cristofanías, cuando Cristo aparece en ciertos momentos, en ciertos lugares y a ciertas personas. Y lo miramos en el caso de Gedeón, que se le aparece y era el Espíritu, o era donde le llaman el ángel de Jehová, refiriéndose a Jesús. Y la razón que decimos que era él es porque aceptó el sacrificio, y ningún ángel acepta sacrificios menos que le adoren. A Josué también se le apareció después de la derrota que tuvieron en Jai. Se le apareció hablando de esas apariciones esporádicas. Y para que nos quede claro y no vayamos a tener dudas, cuando Jesús, la noche que fue entregado, esa noche habló bastante y abundantemente con sus discípulos. Desde el capítulo 13 de Juan, el Señor habla con ellos toda aquella noche antes de ser arrestado. Y en Juan capítulo 16 versículo 17, Jesús les dice a sus discípulos: a la verdad les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría, dando a entender lo que vengo hablando, que no tenía morada fija antes del Calvario. Cuando Jesús se fue y el Espíritu regresó, ese Espíritu ahora sí se quedó a morar en su iglesia. Bien, seguimos leyendo. Dice: aunque la unción de David no terminó con el reinado de Saúl, marcó el final del poder y el favor de Dios sobre él. La salida del Espíritu Santo dejó a Saúl huérfano, expuesto al tormento de un espíritu maligno. Si él hubiera sido un hombre de carácter, podría haber cooperado con Dios para que la incorporación de David a sus filas reales fuera de una manera menos penosa. ¿Por qué sería menos penosa o por qué fue vergonzoso para Saúl la forma en que David apareció en la historia? Lo vamos a ver más adelante, pero está hablando específicamente del momento en que Israel está frente a los filisteos para hacerles guerra o para guerrear. Y miramos en la escritura cómo Goliat se levantaba y desafiaba al pueblo pidiendo que le dieran un hombre, hasta que David llegó.
Entonces esto fue vergonzoso tanto para Saúl como para el pueblo, porque todos, dice la Biblia, que tenían miedo. Pero a eso vamos a llegar más adelante. Mas Saúl, dice, era egocéntrico y rebelde. Aún así, Dios usó el egoísmo de Saúl para llevar a David a la corte real. Amados hermanos, si hay alguien que sabe cómo hacer las cosas, ese es Dios. Dios sabe el tiempo, las fechas, todo cómo va a obrar en nuestras vidas. Cada uno de nosotros somos diferentes, actuamos, reaccionamos de manera diferente, y Dios, que nos conoce bien, sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, sabe cómo hacer las cosas, y lo vamos a mirar enseguida. El versículo 18 de 1 Samuel 16 combina dos frases que no esperaríamos encontrar juntas. David tocaba el arpa y era hombre de guerra. En dos simples descripciones, Dios nos dice mucho acerca del hombre conforme a su corazón. Descubrimos que David tenía la ternura y la sensibilidad de un artista. Era músico y compositor. No era solo talento, porque el talento solo no habría podido calmar el tormento de Saúl. Es importante entender. Por eso le digo y estoy haciendo énfasis que el versículo 13 dice que después que fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre David. No empezó a hacer cosas grandes, pero empezó Dios a obrar de una manera silenciosa en la vida de David, capacitándolo allá donde cuidaba las chivas, allá donde él se movía. Dios seguía trabajando, Dios seguía capacitándolo. Yo no sé, hermano, lo que hay en su corazón. ¿Cuál es el deseo de su corazón? ¿Cuánto usted ama a Dios? ¿Cuánto usted quiere servir a Dios? Yo solo le quiero decirle, es importante buscar esa guianza y esa dirección de Dios, porque aun cuando no sintamos o cuando no creamos que Él está obrando, Él lo está haciendo de una manera silenciosa, y es como Él lo estaba haciendo con David. Si Él estaba con David, si Dios o el Espíritu de Dios estaba con David, esto es lo que estaba marcando la diferencia. No puede ser que nomás por el simple hecho de que David tocara el arpa, ya los espíritus inmundos iban a huir. No es así. Debe de estar Dios en esa persona, y tenemos ejemplos como en Pablo, por ejemplo, cuando aquellas personas, los hijos de Sebas, dice que quisieron echar fuera espíritus inmundos como los echaba Pablo. Y le hablaron al espíritu: te conjuro por Dios al que predica Pablo, que salgas de él. Y los espíritus no son tontos. Los espíritus malos conocen a las personas también. Y la respuesta que le dieron es: conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y usted encuentra que le dieron una buena desgreñada a estos hombres. No sabían los espíritus. Sabemos quién es Pablo, conocemos a Jesús, pero a ustedes no los conocemos. Entonces ese espíritu malo que atormentaba a David huía cuando David tocaba el arpa, porque la presencia de Dios estaba en David. David punteaba, dice, las cuerdas de su arpa con ternura y sensibilidad. Elegía melodías que ministraban el alma afligida. Escogía las melodías. Y esto es importante, hermanos. Estamos hablando de un hombre, de una mujer conforme al corazón de Dios. Y sé que el deseo en el corazón del pastor es que nosotros entendamos este punto, que usted pueda entender lo que significa ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Así como David
dice que elegía canciones, elegía lo que iba a tocar, pero el propósito de David es que esos cantos ministraran el alma afligida, el alma angustiada, el alma necesitada. Y no me va usted a negar que aún en día de hoy, muchas veces que usted y yo leemos los salmos, encontramos alivio para nuestras vidas, porque son cánticos que David compuso, pero bajo la unción del Espíritu de Dios. Así que él elegía los cantos. ¿Y qué le quiero decir con esto? Cuando usted y yo salimos a ministrar, hermanos, mire, estas son enseñanzas que se preparan y que se buscan, y por lo regular el pastor me dice, necesito que hable de este tema, y él me dice el tema que quiere que toquemos y lo desarrollamos. Pero normalmente, hermanos, si usted va a predicar, si usted va a salir a evangelizar, si usted tiene autoridad de parte del pastor para ministrar en este altar, nosotros no conocemos el corazón de las personas, ¿verdad que no? Los conocemos de cara, de nombre, pero el corazón de ellos no lo conocemos. La necesidad que traen no la sabemos. ¿Por qué digo esto? Porque es importante y necesario que usted y yo oremos también y le pidamos a Dios. Miren, una predicación: Señor, ¿qué es lo que tú le quieres hablar a tu pueblo? Porque repito, nosotros no conocemos el corazón, el interior o la necesidad de las personas. Y han habido ocasiones en que las personas a veces han creído que quizás alguien nos ha contado, yo no sé si le ha tocado a usted, que a veces las personas dicen, bueno, pero ¿quién le platicó mi problema? A veces acá vienen hombres, mujeres con diferentes necesidades. La persona que está aquí enfrente predicando puede traer una palabra o hablar una palabra que es la que las personas necesitan, y a veces ya sea el esposo acusa a la esposa de haber venido a chismear o viceversa. El asunto no es que alguien vino, el asunto es que Dios conoce la vida y la necesidad de ustedes. Cuando Dios dice no dejen de congregarse, lo dice por algo. Usted no me va a decir que se sentía lo mismo en su casa todo el tiempo que no se pudo venir a la iglesia. Usted no me va a decir que no se siente mejor viniendo y conviviendo con los hermanos, porque eso nos ayuda, eso nos nutre, nos fortalece. Pero, amados hermanos, muchas veces venimos con necesidades, y la persona que está aquí orando, ora basado en lo que Dios pone en su mente, en su corazón, porque el que conoce las necesidades de las personas es Dios. Y esa es la razón de la unción de Dios, de el Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque Él nos aconseja, Él nos guía, Él nos enseña, Él nos capacita. Y es lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo con David. Así que David escogía los cantos y sabía que iban a ministrar el alma de las personas necesitadas. Y ese mismo espíritu que guiaba a David sigue guiando a los predicadores hoy en día para poder hablar la palabra que la gente, amados hermanos, necesita escuchar. David punteaba las cuerdas de su arpa con ternura y sensibilidad, elegía esas melodías que ministraban al alma afligida. No obstante, también se nos dice que era hombre de guerra, valiente y vigoroso. Los dedos que suavemente punteaban las cuerdas de un arpa podrían hacer girar violentamente una honda o una espada. Bien, dijimos que el versículo 13 dice que Samuel ungió a David.
El versículo 14 dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo. Y hace rato dije, si hay alguien que sabe cómo hacer las cosas y cómo tratar con nosotros, ese es Dios. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Saúl se empezó a sentir atribulado, atormentado por este espíritu malo, Saúl empezó a desesperarse, y uno de los criados de Saúl le dijo, o lo mencionó, si usted sigue leyendo lo va a encontrar, y ese criado le dijo: ¿por qué no manda mi señor a buscar a alguien que sepa tocar el arpa, para que ministre la vida de mi señor mientras es atormentado? Note que Dios sabe las circunstancias, las situaciones y cómo Él obra en la vida de nosotros. Pero hay que buscar esa guianza y esa dirección. Por eso le dije, no es nomás, yo ya me convertí, ya tengo el Espíritu Santo y me arranco. Hermano, tranquilo, llénese de Dios, estudie las Escrituras, pídale a Dios sensibilidad para oír su voz, para entender lo que Él quiere, y cuando sea el tiempo, Dios va a obrar y lo va a poner en el lugar donde usted necesita estar. Así que David seguía en el monte, pero seguía adorando a Dios. Y cuando este siervo le dijo a Saúl: busque a alguien que sepa tocar el arpa, otro de los siervos habló o contestó diciendo: yo conozco a un hijo de Isaí que sabe tocar el arpa. ¿Se da cuenta? David no se desesperó, no fue a exigir el reino, no fue a andar haciendo locuras, se regresó a cuidar las chivas. Esto es para que aprendamos y entendamos cómo obra Dios. Así que cuando este hombre empieza a decir que conoce a uno de los hijos de Isaí, también menciona las virtudes de ese hombre. Le dice que es valiente y vigoroso, es varón de guerra, es prudente en sus palabras. Además le dijo: es hermoso. Y le agregó un condimento más: y Jehová está con él. Si usted lee, sigue leyendo, ahí en cortito está. Y es probable que en el 18 y en el 19 es donde está esto. Pero le dice: es varón prudente, es valiente, es vigoroso, es hermoso. Pero aparte, o lo mejor de todo, Jehová está con él. Eso es lo que nosotros necesitamos: la presencia de Dios en nuestras vidas. Inmediatamente Saúl mandó por él, que se lo trajeran. Mandó a decirle a Isaí que le mandara a David, porque era importante que David llegara. Ahora, no nos vamos a meter en tanto detalle porque necesitamos avanzar. Dije hace rato que Dios sabe cómo hacer las cosas, conoce los tiempos y el momento preciso. David estaba cuidando las chivas. 3 hijos de Isaí habían seguido a Saúl a la guerra. Habían 3 hijos de Isaí, los 3 mayores estaban en la guerra con Saúl. Y Israel estaba pasando por una situación bastante vergonzosa en gran manera. Por eso hace rato leímos y dijimos que si Saúl hubiera sido otro tipo de persona, quizás la aparición de David hubiera sido menos vergonzoso para él.
porque estaban acobardados. Y casi es como, mire, se lo explico de esta manera. ¿Cómo se sentiría usted que, siendo cristiano, se supone que los cristianos tenemos el Espíritu de Dios? Amén. La Biblia dice que en el momento que aceptamos a Cristo, somos sellados con el Espíritu de Dios. Y se me viene bien a la mente, los que son de campo saben bien cuando le ponen fierro al ganado. ¿Se acuerdan del fierro, de la marca que les ponen? Cada hacendado tiene un fierro, y ese fierro lo ponen en el fuego que se caliente, y el fierro queda al rojo vivo, y quiere marcar su ganado. Usted es ganado de Dios, no se apure, no se sienta ofendido, es ganado del bueno. Cuando ya está listo el fierro, lo tienen amarrado a este becerro, vaca, buey, toro, caballo, lo que sea, y le ponen el fierro, y esa marca no se borra nunca, porque se lo ponen al rojo vivo. Así marcan a sus animales. Cuando yo leo en la Biblia que hemos sido marcados, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, Dios no es tan bruto como nosotros, o no es para nada bruto como somos nosotros. La gente hace eso, un fierro caliente, y así marca a sus animales. Dios nos marca con su Espíritu Santo y pone ese sello de propiedad en nosotros. Y no importa, hermanos, en qué situación usted se encuentre. Puede ser que esté enfermo, puede ser que no tenga dinero, puede ser que no tenga trabajo, puede ser que usted parezca como que es un pordiosero, pero usted tiene la estampa de la realeza en su vida. El fierro de Dios está en nosotros. Y no importa cómo nos miremos o cómo nos miren los demás, Dios nos mira como hijos suyos, porque nos ha marcado. Esa presencia, ese sello de Dios está en nosotros. Entonces, si se supone que tenemos el Espíritu de Dios, imagínense cómo nos sentiríamos avergonzados si salimos como creyentes, hay un endemoniado o hay anda el coronavirus infectando gente, y usted y yo somos los primeros que corremos a escondernos, y un inconverso le hace frente. Eso sería vergonzoso para nosotros. Y eso es lo que pasó con Saúl. Los que estaban en el ejército tenían a un gigante por delante de ellos, pero estaban con miedo. Ya Dios ya había pasado lista en el campamento de Israel y no encontró a ninguno, ni siquiera uno, que le creyera. Así que en el versículo 17 de primera de Samuel, del capítulo 17, versículo 17, Isaí empieza a sentirse preocupado por sus hijos. Y yo puedo ver a Dios obrando en la situación. Necesitaba a alguien, a uno que le creyera, pero no había ninguno de esos en el ejército. Así que empieza a apurarle a Isaí para que envíe a David al campamento para que vea cómo están sus hermanos. Pero eso no era la real o el asunto real, no. Lo que Dios quería es que David llegara al campamento. Eso es lo que Dios estaba buscando. Así que Isaí se inquieta y quiere saber cómo están sus hijos. Así que le dice a David: David, prepárate y ve a ver cómo están tus hermanos. Y ahí le dice que agarre provisiones.
Y en el versículo 20 de ese capítulo 17, usted mira que David sale, dice, tempranito en la mañana. Pero hace rato dije que si hay alguien que sabe cómo hacer las cosas, ese es Dios. ¿Por qué? Porque Dios apresuró a Isaí para que mandara a David. David se apresuró y salió por la mañana. Y lo que me llama la atención es que David llega al campamento en el momento justo, cuando aquel gigante sale a dar voces al pueblo. Sí, ve a ver cómo va la guerra, le dijeron a David. Y David va para allá y espera que hay cuerpos, que hay pleitos y que hay desórdenes y que muertos por aquí, por allá. Y para sorpresa de David, ¿cuál guerra? No había guerra. Lo que había era un animalón de 9 pies, 9 pulgadas, llamado Goliat, desafiando al pueblo. ¿Para qué se ponen en orden de batalla? Deme un hombre que pelee conmigo, decía el gigante. Y miraba y nadie se levantaba. ¿Es que acaso Dios no estaba con ellos? Y estaba, pero estaban acobardados, estaban temerosos. Y cuando hay miedo y temor, hermanos, no podemos obrar la justicia de Dios. Ellos estaban miedosos, pero Dios tenía a David reservado. No estaba en la guerra, pero aquel siervo lo declaró como hombre valiente, vigoroso, hermoso, y que Dios estaba con él. Así que dice aquí, leemos: cuando David escuchó las burlas de Goliat, dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Si usted lee toda esa escritura, a mí me llama la atención que después que se dice esto de que el gigante salió, desafió al pueblo y todavía tuvo el coraje o la valentía de decir: hoy yo he desafiado a los escuadrones de Israel. Pero hay un versículo ahí que dice: y lo oyó David. Léalo y va a ver que ahí está. Dios quería que lo oyera David. Por eso le digo que Dios sabe cómo y cuándo llegar. Dios te dice: el cheque de estímulo no me ha llegado. Dios sabe cuándo le va a llegar. No se apure. A lo mejor Dios quiere que lo ahorre y usted lo está esperando para gastarlo. Desesperados y enojados que el pelo de lotes. No, cálmese. Dios sabe cómo y cuándo llegar. Él sabe las formas. Así que cuando David escuchó esto, él dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que hable así de los escuadrones del Dios viviente? Se ofreció, dice, hablando de David, para pelear contra el gigante, mientras sus compatriotas se acobardaban de miedo. David vio la situación de una forma diferente. Todos tenían miedo, todos estaban mirando lo grande que era Goliat, y nadie estaba viendo el tamaño de nuestro Dios. ¿Se da cuenta? No estaban mirando lo grande que es nuestro Dios, estaban mirando lo grande que era el gigante. Entonces Dios necesitaba uno que le creyera. Ojalá que aquí haya uno por lo menos. Ojalá. Si una persona teme a Dios, no tiene motivo alguno para temer nada,
Por otra parte, si una persona no teme a Dios, el miedo se convierte en su forma de vida. David temía a Dios y por eso decidió no temer a Goliat. ¿Alguna vez alguien ha tenido miedo? ¿Sí? No le estoy diciendo si es miedoso, no lo voy a avergonzar. Le he preguntado si alguna vez tuvo miedo, porque alguna vez fue niño o no. ¿Sí? ¿Tuvieron infancia? Si me dicen que no, entonces voy a entender que es su comportamiento, porque no tuvo infancia. No le ha tocado, no tuvo infancia. Cuando ven a los viejos como yo haciendo travesuras, no tuvo infancia. ¿Les dio miedo? ¿Sí? ¿Se sintieron bien? El miedo, yo no sé si a usted le pasó. Allá contaban cada historia cuando estábamos pequeños de cosas que pasaban. Antes el diablo era, la gente era más inocente y el diablo se aprovechaba de eso. Y nos contaban historias, mi abuelita, en la noche, un calorón, pero estábamos tapados de pies a cabeza, sude y sude. Pero no nos atrevíamos a destaparnos porque pensábamos que por ahí cerca estaba lo que nos hayan platicado, que iba a estar ahí. Y no nos podíamos destapar. Menos a mí me pasaba, yo no sé si a usted le pasó, pero por su risa creo que sí le pasó. No quería ni sacar un dedo porque pensaba que me iban a agarrar ese dedo. Según yo, no me iban a tocar, estaba bien cubierto. La persona miedosa mira espantos donde no los hay, mira sombras donde no las hay, se asusta incluso de su sombra. Yo conozco uno y lo que me preocupa es que es salvadoreño también. Y ese fue el que me preguntó si Dios se escribía con D pequeña o con D grande, y era el del mismo dilema y me preocupa a veces. No está aquí, no se puede defender. Lo voy a poner en evidencia para que se le quite lo miedoso. Cuando su mujer no está, casi se muere. Sí. Y la mujer, que es astuta, ya sabe y con eso lo atormenta. Le saca todo lo que quiere. Si no me lo das, me voy a ir 2 días, 3 días. Y oiga, aquel hombre de veras que no puede estar sin ella. Pero no es tanto que la ame tanto, es que tiene miedo a estar solo. Cuando ella no está, en serio se lo digo, no estoy mintiendo, tiene un shofar. ¿Sabe lo que es un shofar? Esos cuernos de chivo, ¿verdad? Bueno, esos los tiene él para hacer guerra en la noche que su esposa no está. Tiene un shofar, el café bien cargado, tiene una linterna de esas que se la pone en la cabeza y está con el cuerno en una mano y con el termo en la otra de café para no dormirse y haciendo guerra, clamando. Y aún con todo llegan espíritus cibernéticos y le apagan la electricidad, le apagan la computadora. Pero es que él se predispone, es miedoso. Cuando yo me quedé solo, me preguntó: ¿y dónde se está quedando? Me dijo. Casa, pues ¿dónde más? Empezó a hacerle así. Yo no, yo no estuviera ahí. Así le hizo, en serio. Es miedoso. Así que si usted es miedoso, imagínese cómo estaba el pueblo de Israel con aquel animalón de 9 pies y 9 pulgadas enfrente de ellos, pidiendo que le dieran un hombre. Un hombre. Había puras gallinas, había. No había hombre. Y cuando David escuchó esto, se enardeció, miró para todos lados y nadie se levantaba. Y eso indignó a David. ¿Cómo es posible? Pero dejó el bagaje, dice la escritura,
en manos, había una persona encargada de cuidar la comida y todo eso. Bueno, les dejó la comida a ellos y oyó que algunos estaban chismeando por ahí y se acercó con ellos y escuchó que decían: el que se echa al plato al gigante, el rey le va a dar a su hija y la familia de él no va a pagar impuestos más nunca. Y luego se fue para otro lado y oyó lo mismo y preguntó: ¿y está bonita la hija del rey? Ya le gustó también la hija del rey. Se fue para otro lado y dice que sus hermanos, Eliab el mayor, lo agarró por ahí, lo pescó, lo escuchó hablando: ya sabemos y conozco la malicia de tu corazón, que para ver la pelea has venido. Mocoso, vete a cuidar aquellas vacas. Pero David se zafó y le dijo: ¿yo qué hice hoy? Y eso me da a entender que ya lo traían de su puerquito, era el patito feo de la familia. Sí, mire, cuando lo fueron a ungir a ver si lo llamaron, no lo llamaron. Pobre David, de veras. Ese es Dios, obrando y haciendo las cosas, mirando lo que los demás no alcanzan a ver. Dios mira más allá. Así que David fue y se ofreció para pelear. Y le dijo al rey: yo voy a pelear con él. Esto me da a entender, por lo que Saúl platica con él, que ya había pasado quizás 1 año o 2 años de que David había sido ungido, porque incluso David fue ungido y después fue a la casa de Saúl, a la casa real o al palacio, a tocar el arpa para que Saúl se calmara. Y ahora llega al campamento y Saúl no se acuerda de él. ¿Y quién eres tú? Tu siervo es hijo de Isaí, todo eso. ¿Cuál es tu oficio? No, pues era cuidador de chivas. Mire eso que dice, no dice soy, era. Porque desde ahora en adelante voy a ser tu yerno. David sabía quién era Dios. El hombre y la mujer conforme al corazón de Dios conoce a su Dios, conoce la potencia de su Dios, conoce que Dios jamás lo va a dejar solo. Y David tenía eso bien claro. Pero el asunto es que el miedo a veces no nos deja. Y con esto voy a cerrar porque la historia está muy larga y vamos a continuar obviamente la otra semana. Pero cierro con esto. El pueblo estaba miedoso y por el miedo se le había olvidado lo grande que es Dios. Cuando usted, hermano, tiene miedo, es peligroso. Yo de chiquito sí tuve miedo. Sí tuve miedo. Pero ahora ya no. Solo hay una cosa a la que yo le tengo miedo. Y mi esposa sabe cuál es eso. Con eso me atormenta también. Cuando voy al doctor, que casi no voy, una vez fui porque me sentía medio mareado y ya hasta quería hacer el testamento, y fui con el doctor y me sacaron sangre. Usted sabe que para todo le quieren sacar sangre, y no sé si mi sangre esté muy buena, pero querían mi sangre. Y me empezó a preguntar: ¿eres alérgico a la penicilina? No. ¿Eres alérgico no sé qué más? Mencionó como 4 cosas. Yo le dije: no eres alérgico a nada. Sí. ¿A qué eres alérgico? A la aguja que tiene en su mano. A eso le tengo miedo, en serio. Usted tráigame al diablo y traiga a quien quiera, no me da miedo. Yo puedo dormir solo en el monte y no me da miedo. Pero si llegan con una aguja, sí me hace correr. Amados hermanos, el diablo es astuto y las 2 armas favoritas de él es el miedo y la duda. Cuando logra sembrar miedo en el pueblo y duda, el diablo ya ganó la batalla. Mire y cheque las escrituras allá en el libro de Génesis, cuando Dios prohibió comer de todo lo que había
o de aquel árbol, les dijo que podían comer de todo lo que había, menos del árbol del bien y del mal. Dijo Dios: pueden comer de todos menos de ese. Vaya poniéndose de pie. Mientras nadie le había sembrado duda a la mujer no se atrevió a tomar aquel fruto. Se mantuvo al margen. Cuando ella fue que alargó la mano, cuando Satanás, que ya la andaba vigilando, oiga bien eso, porque el diablo es astuto y siempre anda buscando a ver quién se descuida para inducirlo a pecar. Y a Eva la estaba buscando, porque se la llevó y esperó en el momento preciso en que ella estaba junto al árbol. Porque la Biblia dice que después que él le hizo, ella alargó la mano y tomó del fruto, es lo que dice. Entonces la tenía ahí justo al pie del árbol. Y cuando él le dice: no vas a morir, lo que pasa es que Dios sabe, como quien dice, Dios, mira, Dios es egocéntrico, es egoísta, no te quiere compartir su grandeza. En el momento que tú comas de eso, vas a ser como él, y es lo que él no quiere. Cuando la mujer dudó, hermanos, se le cayeron las defensas. Note que cuando usted tiene miedo, usted empieza a pensar muchas cosas, y cuando vienen dudas, sus defensas se caen. Está indefenso. Y el diablo usa eso, el miedo y la duda, para atacar a los creyentes. Y Eva cayó porque dudó. El pueblo estaba miedoso, estaba amedrentado con la presencia de aquel gigante. ¿Qué es lo que te asusta? ¿A qué le temes? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? Yo quiero invitarles a pasar acá enfrente, hermanos, y note esto, lo que estamos entrando, que todos tenían la oportunidad de una grande victoria, pero nadie se atrevió. Y Dios, en esas situaciones, solamente espera que alguien